Bueno, buenos días con todos, amada familia. Continuamos en la temática de familias valientes. El tema de hoy es Encuentra el tesoro. Por favor, necesito dos voces fuertes de hombres que me ayuden leyendo porque es un poquito largo. En este caso pienso que sería Jorgito, uno, y Vini otro, ¿ya? Entonces, por favor, en sus Biblias vamos a buscar Segunda de Crónicas 34. Ya tenemos Segunda de Crónicas 34. Jorgito va a leer del 1 al 16 y Vini del 16 hasta el 33, porque es un poquito largo, ¿sí? Y nosotros vamos a seguir en nuestras Biblias. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 16, Jorgito. ¿Ya tiene? Ya, Jorgito. La palabra del Señor dice así. De 8 años era Josías, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a estudiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Sefán, hijo de Asarí, a Masasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hizo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcias, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manases y de Efraín, de todo el remanente de Israel, de todo Judea y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merabí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Joad, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos
de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Ya. Siga bien el 17 hasta el 33. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Luego el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Alcián, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por él. Realmente es Israel y Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profecita, mujer de Sulam, hijo de Tifca, hijo de Arás. Guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón lo que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí lo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto le han dejado y le han ofrecido sacrificios a los dioses ajenos, provocándome ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no apagará. Mas el rey Judá, que os había enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: cuánto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rogaste y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He ahí todo lo que recoge tus palabras, y serás recogido en el sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió al rey de la casa de Jehová, y con todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos
de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en el pie de su sitio, hizo delante de Jehová pacto para caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo sobre las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Él hizo que se obligaran a aquello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén dijeron, conforme el pacto de Dios, del Dios de sus padres. ¿Hasta dónde? Ese también, el 33 también, mi vida. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de sus hijos de Israel, e hizo todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Gracias, mi bien, y gracias, Jorgito. Entonces, nos vamos a basar toda esta temática en Segunda de Crónicas 34 del 1 al 33. Entonces dice en lo que acababan de leer nuestros hermanos que Josías fue un rey tan joven. Imagínense a los 8 años que ya esté gobernando una nación. Sí, entonces a los 8 años, a ver, pongámonos a pensar, estamos en la escuela todavía, ¿verdad? Algunos niños ni siquiera pueden vestirse solos. ¿Qué más? No pueden cocinarse, no pueden hacer absolutamente nada porque son niños de 8 años, ¿verdad? Pero en esta parte dice que Josías fue prácticamente un niño, pero él decidió buscar al Señor. O sea, al ver que su padre murió y le tocaba gobernar, es como que él se vio obligado a gobernar una nación, a gobernar un pueblo, pero no lo hizo de una manera como lo haría un niño, sino él hizo de una manera sabia que se dejó utilizar del Señor, ¿sí? Entonces, eso está en Segunda de Crónicas 34 del 1 al 2. Mi esposo les dio unos papelitos para que puedan seguir buscando los versículos. Obviamente no vamos a perder lo que está en Segunda de Crónicas 34, porque en eso nos vamos a basar, pero también hay otras partes que necesitamos el respaldo bíblico, ¿sí? Entonces dice que en Segunda de Crónicas 34 del 1 al 2 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y estuvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Siguiendo el buen ejemplo de David, encontró el mayor tesoro, la palabra de Dios. Mientras leía Vini, yo escuchaba que encontraron ese libro, ¿sí? Entonces el tema es, se encuentra el tesoro. La palabra del Señor está aquí. Aquí el Señor nos dejó cada letra plasmada y marcada para que nosotros hagamos de este libro de la palabra de Dios un tesoro para nuestras vidas, ¿sí? Entonces dice, hoy también tú y yo podemos encontrar este tesoro, que es un tesoro. Usted se imagina, hay mucha gente que se dedica a su vida a encontrar tesoros en el mar, ¿no es cierto? Entonces esto es aún más grande que los tesoros, que el oro, que la plata, que las joyas. No, es aún más grande porque está lleno de sabiduría, sí, de la palabra del Señor. Entonces tenemos una pregunta inicial que dice, ¿cuál es tu mayor tesoro hoy? Pongámonos a pensar, usted donde usted está. Y hagamos esta pregunta a nosotros mismos, ¿cuál es nuestro tesoro hoy? Hace muchos años, les voy a contar esto, cuando yo me separé de mi esposo, sentía que me iba a volver loca. Entonces, siempre estaba como que buscando la forma de no hacer, de no caer en una locura. Entonces, hubo un curso que siempre trataba como que de inscribirme, de estar en las cosas de Dios, de no apartarme, que se llama PDL, Puertas de Libertad. Entonces, lo que yo siempre me llevo y quiero compartirles a ustedes, que la pastora nos decía, en lo que tú pasas pensando todo el día, ese es tu tesoro. Entonces hoy yo les quiero decir eso. ¿Qué es lo que usted pasa pensando todo el día? ¿Qué está en sus pensamientos todo el día? Voy a hacer esto para tal cosa. Voy a comprar esto para esto. O sea que ese es su tesoro. Entonces yo les digo ahora, nosotros tenemos que ser intencionales en que lo que pasemos pensando todo el día
sea la palabra de Dios, sea afirmaciones, sea bendiciones. Porque si usted pasa pensando, al salir capaz que salgo y me voy a tropezar, o voy a salir y capaz que me pise un carro, no es que me van a robar, es que todo está tan peligroso así. Si usted pasa pensando eso es lo que usted está trayendo. Y tal vez sean los afanes, las preocupaciones, las deudas, los hijos, el marido, la esposa, em, esa que le cae mal, el jefe, tantas cosas que nosotros, porque no esta mentecita que usted tiene aquí es un laboratorio que está ahí todo el tiempo maquinando. Entonces, usted hágase esa pregunta hoy, ¿en qué paso pensando todo el día? Si usted al levantarse en la mañana lee por lo menos el Salmo 1, créame que ese Salmo 1 va a estar en su mente todo el día. Entonces, tenemos que ser intencionales en que nuestros pensamientos es lo que nos va a definir nuestro futuro. ¿Sí? Vamos a desarrollar el tema. Dice como primer punto, busca al Señor. En el verso 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Amada familia, el ser humano, nosotros fuimos creados para buscar a quien imitar. Fuimos creados para adorar. El Señor nos creó para eso. Entonces, ¿no se han dado cuenta porque siempre que sale alguna tendencia, alguna moda, algo que nos impacte, nosotros ya empezamos a hacer eso? Igual los jóvenes ven algo, eso me llama la atención, quiero hacer eso, quiero seguir, quiero ser como mi cantante, como mi artista, porque nosotros todo el tiempo estamos buscando a quien imitar. Pero el Señor nos hizo con esa naturaleza de ser imitadores, pero ¿de quién, familia? ¿De quién somos imitadores? De Cristo, del Señor, ¿no es cierto? De la palabra de Dios. Entonces dice que Josías, siendo un joven, comenzó a buscar a Dios, como dice en el verso 3. Entonces, el verdadero tesoro se encuentra cuando priorizamos a Dios en nuestras vidas. ¿Qué es priorizar a Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra priorizar? Ponerlo en primer lugar, exacto. ¿Y qué es en primer lugar? Lo primero, lo mejor. Ajá, lo más importante, ¿no es cierto? Entonces yo les quiero hacer este desafío a ustedes que lo primero que nosotros hagamos al abrir nuestros ojos es ser intencionales en agradecer al Señor que una vez más hemos podido abrir nuestros ojos y estar despiertos. Porque imagínense en la sabiduría del Señor cuando nosotros descansamos, es como que se nos borra el cassette, o sea, no estamos conscientes. Y aún el Señor en su infinita misericordia podemos al siguiente día otra vez regresar en sí. O sea, ustedes se dan cuenta el Señor cómo fue tan perfecto en hacer eso y es, o sea, es tan monótono, es tan, ¿cómo les digo? Tan natural que nos acostemos, nos levantemos y empezamos el día. Muchas veces uno se levanta y lo primero que hace es coge el celular, a ver qué pasó, a ver esto, y no, o sea, no nos detenemos como a darnos cuenta que gracias al Señor es que volvimos a abrir nuestros ojos, ¿sí? Entonces, lo primero, sí, lo primero es buscar al Señor. Hagamos eso, familia. Lo primero que pensemos, el primer pensamiento que sea nuestro Dios. Igual es motivo, el último pensamiento que sea agradecer al Señor por ese día en la noche, ¿sí? Entonces tenemos otra pregunta que dice, ¿qué buscas primero? ¿Qué buscas primero? ¿Tus deseos o la voluntad del Señor? ¿Qué estamos buscando primero? ¿Lo que nosotros queremos o la voluntad de Dios? Alguna vez, tal vez en los afanes de la vida, yo les digo, sería muy importante y necesario preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? ¿Estoy donde tú quieres? ¿Hago lo que tú quieres? ¿Soy lo que tú quieres? ¿Qué estás pensando tú de mí? Eso es más importante que nosotros traigamos a nuestra mente, yo soy lo que tú piensas de mí. Yo tengo lo que tú dices que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos primero? ¿Nuestros deseos o la voluntad del Señor? Tenemos que hacernos esa pregunta. Por favor, ¿quién tiene Mateo 6:33? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. O sea, no dice, y tal vez la comidita, y tal vez un trabajito ahí medio, medio. No, el Señor dice, y todo.
será añadido. Aún en la palabra del Señor también nos dice que nosotros ni siquiera abrimos nuestra boca y el Señor ya sabe lo que le vamos a pedir, porque Él sabe la necesidad de sus hijos. Él dice, si es que un padre normal le da a sus hijos pan en vez de piedras, ¿cuánto más yo que les amo y que soy el dueño de todo? Entonces tal vez sea nuestra fe tan corta, tan mínima, que no podemos entender lo que el Señor nos dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y todo, estabilidad, salud, tranquilidad, paz, gozo, lo que el Señor nos ofrece en su palabra, que es el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos aquí al Espíritu de Dios, al Consolador, todo el tiempo. Y no como decir, es como que está ahí, pero nosotros no queremos tomarlo. Es como que está, pero no queremos hacer esa acción de tomar posesión de lo que el Señor nos dejó. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Como yo les decía, cada día en la mañana vamos a apartar 5 minutitos en la mañana. Apenas usted se levanta. ¿Qué son 5 minutos, familia? Nada, si pasamos media hora, 1 hora y media en el celular. Y uno dice, voy a ver un ratito, pero se da cuenta y se le ha ido toda la tarde en el teléfono. Entonces, en la mañana, familia, vamos a apartar 5 minutitos para hablar con Dios antes de cualquier actividad. ¿Sí? Hagamos este desafío y dígale al Señor, voy a hacer esto, Señor, por amor a ti. Y el Señor nos dice, o sea, tenemos como que estar expectantes de qué va a pasar en nuestra vida, de qué va a pasar ese día. Y si sabe que familia, usted la verdad no sabe qué orar, no sabe qué decir, no importa. Coja su Biblia y esos 5 minutitos lea un versículo, lea Salmos, lea Proverbios y ya. Porque el Señor ve la actitud de nuestro corazón y Él sabe lo que tenemos que decir. ¿Sí? Vamos por favor al número 2, que dice arrepentimiento genuino y obediencia activa. Está en el verso del 3 al 7. Entonces dice que después que Josías a los 8 años comenzó a obedecer y tomó lo que hizo David su padre, dice, y derribaron delante de él altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puertas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de lo que les había ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Los mismos hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, al gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Jocás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. ¿Sí? Entonces Josías limpió el país de ídolos y altares falsos, de dioses ajenos. Entonces yo les quiero hacer una pregunta, amada familia. ¿Cuáles son esos dioses ajenos que tenemos? ¿Qué es lo que estamos poniendo en nuestro corazón que no sea el Señor? Porque yo les digo, puede ser nuestro esposo, nuestros hijos, el trabajo, el dinero, que tal vez le ponemos en el trono de nuestro corazón. Pero hagas esa pregunta hoy. ¿Quién está en el trono de mi corazón? ¿Es el Señor o son los afanes, las deudas, tener más, conocer más? O sea, yo no sé, pero hoy es importante que usted se ponga a pensar cuáles son esos dioses ajenos. Entonces yo les quiero decir, familia, cuando nosotros cometemos errores o pecados, hay dos maneras como de eso que le agrada al Señor. Y yo quiero que nos montemos en la historia de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la cruz, obviamente fue entregado por Judas y fue negado por Pedro, ¿no es cierto? ¿Sí nos acordamos? Pero ¿qué pasó con Pedro? Se arrepintió, ¿no es cierto? Y fue eso en su corazón y nunca más lo volvió a hacer y al contrario se levantó. Pero ¿qué pasó con Judas? Él se culpó, solo se quedó en la culpa. ¿Y qué pasó? Se suicidó. Entonces, aún el Señor hoy te da como que esa oportunidad de que los errores, los pecados, todo lo que hayas hecho, al Señor no le interesa. Lo que al Señor le importa es que tú tengas ese arrepentimiento genuino,
¿Qué hizo Pedro? Él se arrepintió y cuando uno se arrepiente pide perdón y el perdón es restitución. Cuando tú te equivocas, pides perdón y esa persona, gloria a Dios, ni siquiera es necesario que tú le digas, pero si tú en tu corazón quieres arrepentirte, pides perdón, tienes que restituir. Estás llamado a restituir el daño que hiciste, si robaste, no sé, pero ese es un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Entonces no tenemos que tener culpa porque al Señor no le gusta la culpa, no nos lleva a nada bueno. Lo que al Señor le agrada son corazones arrepentidos que estén dispuestos a cambiar, a pedir perdón, a perdonar y a restituir, ¿sí? Por favor, ¿quién tiene Hechos 3:19? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces es lo que yo les decía, familia, arrepentíos y convertíos. O sea, yo me arrepiento, sí, pero cambio. En cambio, si yo me culpo, no va a pasar nada, simplemente me quedo en la culpa, lloro un ratito y se acabó. Pero en cambio, cuando tengo el arrepentimiento genuino del Señor, puedo cambiar, puedo convertirme y mis pecados pueden ser borrados, ¿sí? Vamos a tener un ejemplo práctico. Hermosa familia, que dice, si algo me aleja de Dios, ¿qué es lo que nos aleja de Dios en este momento? Pongámonos a pensar. ¿Por qué es lo que ya no me deja orar? ¿Qué es lo que ya no me deja leer la palabra? ¿Qué es, familia? La pereza, ¿qué más? Los afanes, un vicio, una mala amistad dañina, un hábito. ¿Qué más puede ser? Tal vez algún familiar. Entonces, eso nos dice el Señor que nosotros debemos decidir sacar. Obviamente, si es mi cónyuge, no le voy a sacar, ¿no? Porque ya estamos con esa persona, no le podemos sacar de la casa, pero podemos sacar, ¿no es cierto?, del área donde tiene que estar nuestro Señor y ponerlo a un lado. Les pongo un ejemplo. Yo tengo que orar, pero mi esposo me dice, no, ven, veamos una película, luego oras así. Entonces, no, familia, no, regálame solo 5 minutitos. Les prometo que esos 5 minutitos va a ser lo mejor que usted ha hecho. Inclusive va su cónyuge o la persona va a marcar ese respeto de que el Señor es importante en su vida, de que Él es lo primero, que no importa lo que esté pasando a su alrededor, el Señor está en su corazón como primer lugar, ¿sí? Tenemos el paso 3, reparar el templo del Señor. Sigamos en nuestras Biblias, en el verso 34, Dios lo trae en mi Biblia. En Segunda de Crónicas 34, del 8 al 13. Dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, esto ya leímos, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero para que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera, los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran mayordomos de los levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Sí, entonces, Josías ordenó reparar la casa de Dios con fidelidad, alegría y honra. Y es tan sorprendente la sabiduría de Josías que mandó exactamente a las personas que podían reparar. Como dice aquí, o sea, el Señor mandó esa sabiduría a Josías. Y Josías hizo exactamente lo que David también, porque dice que el templo estaba destruido, ¿no es cierto? El templo del Señor estaba destruido. Entonces él empezó como que a reparar lo que David había hecho. Porque
nosotros vemos en la palabra que habían dioses ajenos, que habían esculturas, que habían cosas que ese pueblo había levantado. Pero aún así, la sabiduría del Señor se movía sobre Josías, que hizo que pudiera reparar el templo de la manera en que David también lo había hecho años atrás. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por favor, ¿quién tiene 2 Corintios 6 del 19 al 20? A ver, 2 Corintios 6. Sí, segunda de Corintios 6. ¿De cuál es cuál? Del 19 al 20. 2 Corintios 6 del 19 al 20. ¿Estás diciendo? No hay. No. Vamos a ver dónde está. Hasta el 18 está. A ver, ya vamos a leer. Entonces, la primera, ¿qué dice ahí? A ver, La primera debe ser. Mirarás. leamos. Primera de Corintios, del 6 del 19 al 20. Según, es primera de Corintios. Ajá. Aquí me acuerdo. Segunda me han puesto aquí. Ya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en la palabra del Señor nos dice, gracias Marcita, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y así como Josías reparó el templo que el Señor había elegido una vez para que sea adorado, nosotros también le adoramos a Él con nuestro cuerpo. Sí, porque nosotros somos ese templo. Entonces dice que reparar el templo significa cuidar nuestra vida espiritual, amada familia. Tenemos que mantenernos en oración, santidad, servicio y comunión con Dios. Un ejemplo práctico dice dedicar tiempo a cuidar el corazón, perdonar y apartarme de lo que ensucia mi vida espiritual. En la palabra del Señor nos dice que de toda cosa guardada, de todo lo que usted guarde, de todo lo que usted cuide, lo principal sea su corazón, porque de él manda la vida. Si usted sabe que conversar con esa persona le hace daño y le afecta, no lo haga. Si usted sabe que ver ese programa le va a afectar, le va a alejar, o ver esa película que no edifica, le va a alejar del Señor, no lo haga, no lo vea. Hay una parte importante también que nosotros tenemos que cuidar nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que sentimos. Tenemos que cuidar esa parte, también es importante, porque obviamente el Señor nos da ese libre albedrío para que nosotros cuidemos. El Señor nos da esa opción porque nosotros no somos robots, sino Él simplemente hubiera creado gente, es decir, robots que hagan exactamente lo mismo, que le pasen alabando todo el tiempo, pero que no decidan alabarle de corazón, hacerlo de corazón y entregarle al Señor cada parte de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, familia, seamos intencionales en apartarnos de lo que nos hace daño. Seamos intencionales en perdonar, en lavarnos y en limpiarnos. Como yo les digo, no es necesario que si esa persona le hizo daño, usted tenga que ir porque si ya sabe que hay rencilla, no es necesario. Simplemente en la presencia del Señor, si usted se lava y se limpia su corazón delante de Él, para el Señor eso es suficiente. Si usted le dice, Señor, yo le perdono, le libero, porque cuando usted no perdona es como que está con esa cadena atada al pie y no le deja continuar, porque usted no le ha soltado, no le ha liberado, usted está cargando con ese dolor, con eso. Y yo les decía, ese dolor y eso se pudre, huele feo y no le deja continuar. Entonces, familia, perdonemos y apartémonos de lo que ensucia nuestra vida espiritual. Como cuarto punto, tenemos volver a la palabra del Señor. Aquí en Josías, en los versículos del 18 al 28, habla que encuentran la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ahí les comparten y Josías empieza a leer y rasga sus vestiduras porque él se da cuenta que estaban haciendo todo lo malo delante del Señor, que estaban levantando dioses ajenos, que eran paganos, que todo eso. Entonces él se da cuenta de lo que está pasando
Entonces aquí dice en estos versos que al hallar el libro de la ley, Josías se humilló y buscó la dirección en la palabra. Porque como nosotros leíamos, Jehová dice que va a levantar todas esas maldiciones para los que están escritos en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Porque ahí dice, y yo no sé, la anterior vez que me tocó a mí predicar, yo les compartí Deuteronomio 28, donde está lo que nosotros, si le obedecemos al Señor, todo lo que el Señor nos da. Pero también ahí mismo dice todo lo que va a pasar si escuchamos su palabra y no queremos ser esos oidores y hacedores. Entonces, familia, por favor, ¿quién tiene segunda de Timoteo 3 del 16 al 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, Jorgito. La palabra confronta, transforma y lleva a obedecer al Señor. Eso es lo que nos dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Familia, entonces hagamos este desafío. O yo les quiero hacer esta pregunta. A la semana, ¿cuántas veces abrimos la palabra de Dios? De lunes a sábado, ¿cuántas veces abrimos la palabra del Señor y por lo menos leemos un versículo? ¿Quién me puede decir? Yo no, Todos los días. cuando tengo tiempo, lo que hago es comentar. Ajá, ¿sí? Yo escucho en YouTube, ¿es lo mismo o no? O necesariamente hay que abrir la palabra. Sí es necesario abrir la palabra de Dios. Y también, o sea, también ahorita que esté en constante, porque nosotros en la casa tenemos una flash y todo el tiempo pasa alabanza y también versículos. Es importante que nuestro espíritu esté así también conectado con el Señor, pero cuánto más es abrir la palabra del Señor, darle un tiempo a Él. Así sea un versículo, yo les digo, así sea el Salmo 1. Si usted empieza a meditar y a leer, hasta se va a saber y el Señor empieza a hacer su obra. ¿Sí? Entonces dice que el resultado fue perdón y misericordia. Eso está en el versículo del 26 al 28, que dice, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. O sea, el Señor en su infinita misericordia, al ver lo que hizo Josías, es como que el Señor dijo, está bien, yo no voy a traer esa maldición porque he visto tu corazón. O sea, él al darse cuenta lo que estaban haciendo, se rasgó sus vestiduras porque él ya venía haciendo lo que David su padre hizo, ¿sí? Entonces también Josías tuvo compromiso renovado. Familia, eso está en el versículo 33 que dice, quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Entonces, familia, yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo para las personas que nos rodean? Porque imagínese el reinado de Josías. O sea, él marcó ese antes y ese después todo el tiempo que él vivió. Sí, todo el tiempo que él vivió no se levantó un Dios ajeno, hacían lo que decía la palabra de Dios y continuaban en lo que el Señor le dio esa sabiduría a él. Pero yo sé que es complicado, es duro, porque muchas veces nos dejamos arrastrar por el mundo, por lo que diga mi familia, por cualquier cosa. Pero en cambio, un niño de 8 años se levantó de esa manera. Entonces yo les digo ahora, tenemos que levantarnos, porque si no soy yo, entonces ¿quién es? Si no es usted, entonces ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a poner al Dios de Israel en primer lugar en su familia, en sus vidas, como ejemplo, molde y modelo? Porque no podemos seguir tal vez lo que hicieron nuestros padres. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que Jesús hizo en esta tierra. Ya conocemos lo que él hizo. Y Jesús nos dice algo que yo me llevo siempre, que él es manso y humilde de corazón, que Jesús vino a servir y no ser servido, que él vino a salvarnos, a perdonar, a libertar. Y eso es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. ¿Qué dice, por favor, en el Salmo 119, 105? Tal vez le di a alguien.
¿Le di tal vez? No, ya. La palabra del Señor nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Romanos 15:4. Tal vez Romanos 15:4. Amén. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que con la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces la palabra del Señor es clara, lo que se escribió es algo que nos da esperanza. Y como mi mami sabe decir, es esperanza contra esperanza. Es lo único que nos va a dar esa fe, esa fortaleza, sí, la palabra del Señor. Tal vez alguien tiene Hebreos 4:12. La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Más profunda, sí. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Familia, yo les mando para que en sus hogares vuelvan a leer Hebreos 4:12, que es súper confrontante, que nos habla de lo que es la palabra del Señor. Y yo les tengo un ejemplo práctico. Dice, no solo es leer la Biblia, sino aplicarla, ¿sí? Si leo sobre el amor al prójimo, debo demostrar el amor al prójimo. Si leo sobre el Salmo, alabar al Señor, tenemos que hacerlo, ¿sí? Tal vez alguien tiene Salmos 1, del 1 al 3. A ver, mi carita. Un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Ese es el Salmo 1, familia. Y es hermosa esa promesa. Sí, es el que yo les digo, el Salmo 1, porque con mi esposa antes que orábamos aprendámonos el Salmo 1, por lo menos digo el 1. Entonces dice que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes. O sea, imagínense un árbol ahí enraizado que pasan las aguas y ese árbol sigue ahí lleno yo digo, debe ser del río del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. ¿Sí? Tal vez alguien tiene Santiago 1:22. Sí. Amén. La palabra de Dios dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Entonces, ser hacedores de la palabra, familia. Y como decía, la palabra del Señor es tan cortante que toda espada de dos filos. Entonces, solo tenemos que hacer como que ese pasito de fe que es leer, que es memorizar, que es meditar, que es ponerla por obra, y el Señor va a empezar a hacer esa obra en nosotros. ¿Sí? Entonces, familia, como conclusión, dice que no hay mayor tesoro que el Señor y su palabra. Quien lo busca con un corazón dispuesto y arrepentido recibe transformación, perdón y un verdadero avivamiento. ¿Quieres encontrar y guardar ese tesoro en tu vida? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres atesorar la palabra del Señor en tu corazón? ¿Qué dice en Mateo? Alguien le tocaron dos versículos, Mateo 6:21 y Lucas 12:34. Por favor. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en Lucas 12:34 dice exactamente lo mismo, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está lo que más amas? ¿Dónde está lo que más cuidas, lo que más quieres? Ahí está tu corazón. Entonces, familia, en la palabra del Señor nos dice que nuestro corazón solo lo conoce el Señor. Entonces, es importante que usted le entregue ese corazón al Señor todos los días para que Él pueda cuidarle. Él es el único que nos ama. Él nos creó, Él es el único que ama nuestra alma, cada parte de nuestro ser en esencia. Entonces, entreguémosle ese poquito tiempo que el Señor nos pide, que son 5 minutos. Y yo les apuesto
Que si usted empieza con 5 minutos, después se va a dar cuenta y ya son 20, ya son 30 que va a estar en la presencia del Señor y no va a sentir ese tiempo. Porque el Señor es tan maravilloso que Él nos empieza a enamorar con esos lazos de amor. Sí, familia. Entonces vamos a hacer como aplicación. Elaboremos todos juntos una lista de al menos 3 maneras prácticas para poner en acción lo aprendido. ¿Quién me puede decir una manera práctica de lo que acabamos de hablar para poner en acción, que sería estar en la presencia del Señor? ¿Quién me puede decir una? Orar todos los días, muy bien. Agradecer. Memorizar versículos, Cuidar lo que vemos, escuchamos y hacemos. cuidar lo que vemos, escuchamos y hacemos. ¿Quién más? Ser agradecidos con Dios y apoyarnos con algún versículo de la Biblia. Ser agradecidos y apoyarnos con versículos de la Biblia. Pedirle mucha sabiduría también. Pedirle sabiduría al Señor. Sí, hermosa familia. Bueno, tenemos como punto 1, dedicar tiempo cada día a buscar al Señor en oración, como nos decía. 2, identificar algo que debo limpiar de mi vida para honrar a Dios. Limpiemos hábitos, limpiemos pecados, limpiemos lo que hacemos en lo oculto cuando nadie nos ve. 3, comprometerme a leer y obedecer la palabra de Dios con constancia. Y 4, compartir con alguien más lo que he aprendido, ¿sí? Es importante que donde nosotros estemos seamos ese testimonio. Y eso, familia, atesoremos la palabra del Señor y pongamos por obra lo que Él nos dice. Eso sería. Démosle un fuerte aplauso al Señor, familia. Y pongámonos en pie para orar.